empezar entonces esta mañana dándoles la bienvenida a lo que esperamos sea la primera de 3 capacitaciones de este año. Quisiera quizás explicar el pensamiento detrás de estas capacitaciones, y es la siguiente. En el año 1988, yo vine al Perú, enviado por una iglesia en Inglaterra para apoyar a la iglesia evangélica en este país. Pasé 5 años trabajando con la IEP, que fue una linda experiencia, y luego de casarnos vinimos aquí a Trujillo y Dios abrió las puertas a través del pastor Vicente para apoyar a la alianza y específicamente para enseñar en el seminario. Durante los años que he estado aquí trabajando en Trujillo con la alianza, colegas misioneros de la Misión Alianza, que habían hecho un tremendo trabajo aquí en Perú, recibieron la indicación de que el tiempo de la Misión Alianza en Perú había terminado y era tiempo que ellos dejaran el Perú, y muchos se fueron a Uruguay y a otros lugares, entendiendo que la Iglesia Alianza estaba marchando muy bien sobre sus propios pies peruanos y no necesitaba presencia misionera. Yo seguí trabajando unos años más en el seminario, pero estoy llegando a la misma conclusión. De mi tiempo en el seminario ya está llegando a su fin. Y la razón es la siguiente. Cuando primero vine, los profesores éramos mayormente misioneros, porque todavía no habían peruanos con un primer grado en teología o una maestría en teología. Pero la situación ha cambiado bastante. Ahora en Trujillo también tenemos no solo graduados del seminario, sino también personas con maestría en el seminario. Entonces, no tiene sentido que un servidor siga ocupando un espacio que los peruanos son llamados a ocupar en formar y seguir formando pastores para las siguientes generaciones. Entonces, yo vengo sintiendo que mi trabajo tiene que cambiar en los años que me quedan en el Perú. Y lo que yo quiero hacer ahora es dedicarme a apoyar a pastores y a aquellas personas que anhelan estudiar un poco más la palabra de Dios. Les hago recordar que un médico, cuando termina su carrera de medicina de 10 años y empieza a trabajar como médico, no deja de estudiar. La medicina continúa avanzando y un buen médico debe estar actualizándose en diferentes técnicas y metodología y avance de la ciencia para que al pasar los años esté actualizado. Lo mismo es cierto de arquitectos, odontólogos, abogados, etcétera. La pregunta es, ¿y los pastores qué hacemos? Una tentación es terminar tu primer grado en teología y ahí quedas. Si hay la oportunidad de estudiar una maestría, estudias un par de años más y ahí quedas. Yo quiero animarles a todos a ambicionar ser profesionales en un buen sentido de la palabra. Una cultura de constante estudio, investigación y avance en lo que es Biblia, lo que es teología, lo que es historia de la iglesia. Un pastor nunca debe dejar de estudiar. Y en particular los profesores del seminario. Los profesores no deben solo preparar el curso para atender a los estudiantes de pregrado. Deben estudiar más, estar preparado para contestar otras preguntas. Debe anhelar conocer mejor la Biblia en diferentes maneras. Entonces, la idea de esta primera capacitación es motivarles a desarrollar ese hábito y les voy a presentar lo que tenemos en mente para este año personalmente y luego veremos cómo Dios nos va a seguir guiando. Muy bien, a ver si podemos mirar aquí. Hoy vamos a estudiar un primer tema que es un tema bíblico y es el uso de recursos virtuales en la tarea exegética del Nuevo Testamento. Lo siento, aquí tenemos el pasaje en 1 de Pedro 3, pero he cambiado de idea sin cambiar este diagrama. Voy a explicar eso en un momento, pero
como pastores y profesores siempre debemos estar avanzando nuestro conocimiento de la Biblia. Luego hay todo el área de teología y propongo para agosto estudiar este tema, la evolución en la doctrina evangélica de la Biblia de los años 1960 a 2020, con el subtítulo Retos, oportunidades y peligros. Pensando que en Estados Unidos, Inglaterra, la doctrina evangélica de la Biblia ha sufrido increíbles cambios. Y obviamente eso va a impactar la iglesia evangélica en Perú también. Entonces, pastores y profesores deben estar al tanto de los desarrollos históricos y ver cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades y cuáles son los peligros en esta evolución. Y en tercer lugar, un tema de la hermenéutica. No sé cuántos de ustedes han escuchado de este destacado profesor, quizás el más conocido teólogo del siglo XXI, Norman Wright, N.T. Wright. Él ha escrito libros muy útiles para la iglesia, pero también a lo menos un libro que ha generado mucha controversia, que tiene que ver con la nueva perspectiva de Pablo acerca de la doctrina de la justificación. Realmente es una revolución al estilo de Martín Lutero, pero que va en otra dirección en la teología. Y es importante que pastores y profesores podamos investigar y ver qué materiales hay para leer y poder dialogar un poco al respecto. Así que estos son temas que planteo para este año. Vamos a ver cómo Dios va guiando en eso. Pero vamos a empezar esta mañana con el uso de recursos virtuales en la tarea exegética. Y hemos cambiado de Pedro al libro de Hebreos y vamos a hacer un análisis de algunas citas del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. Cuando yo estudié en el seminario, yo tuve la oportunidad de tener una buena biblioteca para poder estudiar. No era en ninguna manera una biblioteca completa, pero tenía muchos recursos bibliográficos para poder estudiar. Más allá de lo que el profesor enseñaba, había que investigar y estudiar más. Hoy en día, en Perú a lo menos, no tenemos acceso a esta clase de biblioteca real. Lo que sí tenemos son bibliotecas virtuales. Hoy en día, a través de Internet, a través de Google Books y a través de varios sitios en Internet donde puedes pagar un monto módico y tienes acceso a casi todos los libros del mundo. Entonces, para el profesor de teología y el pastor, hay una increíble gama de recursos virtuales que podemos tener. Ya no estamos comprando tantos libros, aunque siempre es bueno tener libros, pero podemos invertir en tener recursos virtuales. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos uso de toda esta riqueza bibliográfica que tenemos por Internet? Uno de los temas muy importantes en el estudio de la Biblia, obviamente, es la hermenéutica. ¿Ya? La hermenéutica, la interpretación de la Biblia es la clave para la teología. No puedes elaborar teología sin tener alguna hermenéutica en mente. Pero cuando vamos al tema de cómo interpretamos la Biblia, hay un tema específico que me parece es de vital importancia y tiene que ver con el uso del Antiguo Testamento por parte de los apóstoles. Ya Pablo, Pedro y los demás autores del Nuevo Testamento, ellos citan el Antiguo Testamento, obviamente muchas veces porque era su Biblia. Y un punto de partida para la hermenéutica es cómo los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento. Obviamente eso debe ser básico para todo pastor y para todo maestro del seminario. En los últimos 10 a 20 años han aparecido muy buenos libros como estos. Mayormente están en inglés, pero ahora a través de Google Traductor y el esfuerzo de personas para traducir, aún estos libros están apareciendo en español. Ahora, uno de estos libros tiene más de 1,200 páginas, un enorme tomo. Difícilmente lo vamos a comprar, pero podemos
acceder a estos libros a través del Internet. Por ejemplo, tenemos a la izquierda Handbook, un manual del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, exégesis e interpretación, por uno de los maestros del tema, G.K. Bill. También tenemos dos libros por Steve Moise, Pablo y las Escrituras, y Jesús y las Escrituras, cómo el Señor usaba el Antiguo Testamento, cómo Pablo usaba el Antiguo Testamento. Así que hay una gran gama de materiales que debemos saber que existen en primer lugar, y en segundo lugar, debemos desafiarnos a usarlos para mejorar nuestro análisis del Nuevo Testamento. Ahora, cuando vamos a investigar este tema del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, hay tres desafíos fundamentales que tenemos que enfrentar. El primer desafío es textual. Cuando Pablo cita un salmo, por ejemplo, en Romanos, ¿de dónde vino esa cita? Pablo, como rabino de formación, obviamente conocía bien el Antiguo Testamento en hebreo. Así que cabe la posibilidad que Pablo estaría citando del texto en hebreo. Pero claro, como él escribe en griego, podría ser que él hace su propia traducción. Una segunda alternativa es que el apóstol Pablo, como está escribiendo en griego, usa la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Así que es una segunda posibilidad. Una tercera posibilidad es que a lo menos en Palestina y para autores como Mateo en particular, quizá Pedro, su manejo del Antiguo Testamento estaba influenciado por el Targum, la versión del Antiguo Testamento en arameo, porque en la sinagoga se leía el texto en hebreo y luego se traducía al arameo. La gran mayoría de personas en Palestina en el primer siglo no dominaban el hebreo, escuchaban el Antiguo Testamento en arameo. Entonces, el Targum o los Targumes en arameo puede ser otra fuente de análisis para ver cómo Pablo está citando el Antiguo Testamento. Lo que encontramos es que la pregunta no es sencilla, porque las citas que tenemos en el Nuevo Testamento raras veces son exactamente lo mismo que tenemos en cualquiera de estas versiones. Así que cuando hay una variación sustancial, que frecuentemente hay, tenemos que investigar de dónde viene esta diferencia textual. Como evangélicos que creemos en la inspiración tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, esta es una pregunta teológica muy importante, especialmente si Pablo, escribiendo en el primer siglo, cita el Antiguo Testamento, pero cambia las palabras o le da una interpretación diferente. ¿Cómo manejamos eso teológicamente? Obviamente los estudiosos liberales no tienen problemas en afirmar, bueno, aquí el apóstol Pablo o se equivocó o él a propósito cambió el texto del Antiguo Testamento para escribir lo que él quería y van por ese camino. Como evangélicos tenemos un gran desafío por delante para poder explicar alguna de estas diferencias. Ese es todo el área textual. Aparte del área textual está el área interpretativo, ¿ok? Cuando Mateo, por ejemplo, en Mateo 1, versículo 23, cita Isaías 7:14, que una virgen dará luz y llamará su nombre Emmanuel. Cuando miramos el contexto de Isaías 7:14, ese niño no era el Señor Jesús, era un niño que nació en el tiempo de Isaías. Entonces la pregunta es, ¿cómo Mateo está interpretando Isaías 7 para poder hacer la afirmación que hace Mateo 1, versículo 23? Ese es el tema interpretativo. Y luego tenemos el tema teológico. El tema teológico tiene que ver con cómo los apóstoles interpretaban teológicamente el Antiguo Testamento. Porque detrás de cada cita del Antiguo Testamento hay
un cuerpo de doctrina, conceptos teológicos que son muy importantes. Entonces tenemos que estudiar eso también. Así que este tema del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es muy importante. Yo doy gracias a Dios que en el seminario en Inglaterra pude estudiar todo un año este curso. Y la verdad es que un año no fue suficiente para indagar bien el tema. Han pasado 35, 40 años desde que estuve en el seminario y obviamente hay muchos libros más ahora. Se ha avanzado la investigación, entonces tenemos mucho que poder estudiar para enseñar la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos recursos virtuales. Por ejemplo, aquí hay una página web de los judíos y dice todos los manuscritos hebreos en el mismo sitio. Así que si quieres investigar el texto masorético y los textos en hebreo, aquí tienes sitios, un sitio que puedes navegar y estudiar. El desafío es cómo vamos a utilizar estas herramientas. Por ejemplo, aquí tenemos una página de la Septuaginta. Yo tengo aquí, si pueden mirar, un ejemplar de la Septuaginta. Está en 3 tomos, este es un tomo, ¿ok? Yo tengo la dicha de tenerlo en físico. Pocos en Perú van a tener la Septuaginta en físico, ¿ok? Pero está en internet y de repente pronto va a estar en forma física también, pero la gran mayoría a lo menos pueden empezar a usar la Septuaginta en la forma virtual. La ventaja de la forma bibliográfica, no sé si van a poder ver, es que al pie de la página está la crítica textual de la Septuaginta. Como vamos a ver esta mañana, no se trata de decir la Septuaginta dice lo siguiente. Hay muchos manuscritos antiguos de la Septuaginta con diferencias entre ellas, así que uno tiene que manejar también la crítica textual de la Septuaginta. Estos son recursos que se están haciendo cada vez más disponibles y un profesor de teología, especialmente un profesor de Biblia, debería desafiarse a aprender a manejar estas herramientas. Tenemos también cada vez más los tárgumes, las versiones en arameo. Hay algunos que podemos comprar en español, por ejemplo, han publicado el Targum de Isaías en español. Muy interesante leer, digamos, Isaías 53 en arameo y ver cómo los judíos interpretaban Isaías 53 o Isaías 9 al 11. Pero podemos accesar todo el Antiguo Testamento. Una vez más, no se trata de un solo Targum, hay diferentes Targumes y uno tiene que también saber las características de cada tipo de Targum que vamos a estudiar en el uso de la Biblia. También tenemos el Pentateuco samaritano. Cuando los samaritanos se separaron de los judíos, ellos quedaron con el Pentateuco. Los samaritanos no aceptaron los libros proféticos o los libros históricos. Y desde una muy temprana fecha, de repente el siglo VI o el siglo V antes de Cristo, los samaritanos han estado transmitiendo el Pentateuco en su idioma samaritano, que es parecido al hebreo. Hoy en día, ahora en Internet podemos tener acceso al Pentateuco samaritano. Lamentablemente está en inglés todavía. Y al reconocer que está en inglés, otro desafío para profesores del seminario ahora. Para que seas médico, tienes que aprender inglés. Para que seas arquitecto, tienes que aprender inglés. Toda carrera universitaria exige el inglés. ¿Por qué? Porque hay muchos materiales de estudio en ese idioma. Yo animaría a todos los pastores y profesores a aprender inglés. Manejar el inglés suficiente para poder leer estos materiales. Porque el Señor merece la mejor formación que podemos tener para poder lograr la excelencia en nuestra enseñanza. Así que, qué fascinante. Yo escuché del Pentateuco samaritano cuando estaba en el seminario.
Jamás me imaginé poder leer el, el Pentateuco samaritano. Ahora está disponible en Internet. Si tú usas alguna vez la NBI o la NTV, la versión en español, vas a ver que al pie de la página, en el Antiguo Testamento, a veces dice, esta palabra no está, o esta palabra está en el Targum y el Pentateuco samaritano. Así que ya está empezando a entrar en versiones de la Biblia en español. Así que qué importante saber de qué se trata el Pentateuco samaritano. Y ahora tenemos la versión virtual para que tú mismo puedes entrar a chequear lo que dice, investigar si un día estás predicando y hay un pasaje donde el Pentateuco samaritano te ayuda a interpretarlo bien. Aquí tienes la herramienta que puedes usar como parte de tu preparación. ¿Ok? Mi anhelo es motivar a pastores y a profesores a la excelencia en su manejo de la palabra de Dios. Pero vamos a centrarnos en el libro de Hebreos. Aquí tenemos parte de una estadística del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ya empezando con Mateo, todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo tenemos 1071 versículos, ¿ok? Según este cálculo, 1071 versículos en Mateo. Hay 310 citas o alusiones al Antiguo Testamento. Eso indicaría que el texto de Mateo contiene más o menos 29% del Antiguo Testamento, una tercera parte del Antiguo Testamento. Obviamente, entonces, va a ser difícil que entendamos Mateo si no entendemos no solo el Antiguo Testamento, sino el uso que Mateo hace del Antiguo Testamento. Bueno, uno podía continuar, pero miren el libro de Hebreos. En total, dice que Hebreos tiene 303 versículos. Confieso que no he checado todos los detalles aquí, como debería haber hecho, lo que pide de una fuente, pero me parece interesante. En el libro de Hebreos hay 210 citas o alusiones al Antiguo Testamento, que eleva el porcentaje a 69%. Bueno, no nos sorprende porque el libro de Hebreos está escrito a cristianos judíos y obviamente había mucho interés en citar del Antiguo Testamento. Pero el libro de Hebreos es un buen lugar para empezar a estudiar y investigar este tema del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ahora, históricamente, y ustedes quizás como pastores o profesores del seminario han escuchado lo que los estudiosos afirman, que los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del primer siglo usaban la Septuaginta, como si hubiese una sola Septuaginta. En las últimas décadas, esto está siendo cuestionado. Un autor, Sidney Jellicoe, hace esta afirmación interesante. Quiero que lo puedan meditar quizás. El que quiere leer el Nuevo Testamento debe saber el griego koiné, ¿no es cierto? La meta debe ser leer el texto original, el griego koiné. El que quiere leer, pero el que quiere entender el Nuevo Testamento tiene que conocer bien la Septuaginta. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, debemos conocer la historia de la Septuaginta, los diferentes textos y las tradiciones textuales de la Septuaginta, cómo la Septuaginta varía del texto masorético en hebreo, es un enorme campo de estudio. Tenemos que entender eso para entender el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, aquí tenemos un gran desafío y tenemos que combinar eso con también estudiar los rollos del Mar Muerto. Esos rollos también ahora están cada vez más en Internet, disponibles en Internet. Porque vamos a encontrar que algunas variantes en las citas del Antiguo Testamento, es decir, el autor de Hebreos, digamos, en un caso,
cita un texto del Antiguo Testamento. Ese texto no viene del texto masorético en hebreo y tampoco es lo mismo que está en la Septuaginta. Así que, ¿de dónde está citando? Históricamente lo que se ha dicho es, bueno, el autor de Hebreos cambió la traducción porque le convenía para la doctrina que quería enseñar. Pero eso es un facilismo, afirmar que el autor simplemente cambió la versión. Lo más probable es que el autor de Hebreos conocía varias tradiciones textuales de los textos claves del Antiguo Testamento. Alguna de esa tradición textual, tanto del texto masorético como de la Septuaginta, se encuentran en los rollos del Mar Muerto. Así que hay que empezar a investigar esos rollos para ver si arrojan cierta luz sobre textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Hebreos. Como empezarán a entender, estudiar el Nuevo Testamento es muy complejo. Lo que hemos estudiado en el seminario, por lo general, es una introducción. A veces se ha simplificado demasiado. Y si queremos obtener respuestas confiables, entonces vamos a tener que aprender a investigar mucho más y usar los recursos que están disponibles. Ahora, muy aparte de estos recursos de los textos, sea la Septuaginta, sea los Tárgumes, sea el Pentateuco samaritano, también tenemos cada vez más recursos avanzados. Por ejemplo, aquí tenemos una excelente obra por Georg Walser, las citas del Antiguo Testamento en hebreo, ¿ya? Y aquí está, lo pueden copiar después, lo voy a enviar el PowerPoint y ustedes pueden ingresar por internet y pueden leer mucho de este libro que ya está en Google, en internet. Y realmente cuando lees un libro como este, te das cuenta cuánto nos falta estudiar y conocer. Así que quiero animar al seminario y a los profesores que no se contenten con lo que se han aprendido. Hay mucho más que estudiar todavía. Y debemos buscar la excelencia porque el Señor merece lo mejor que podamos dar en la formación de pastores. Ahora vamos a ver qué metodología debemos usar en esta clase de investigación. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es comparar la cita en Hebreos, el libro de Hebreos, con la fuente respectiva del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y empezamos con la Reina Valera, porque es la Biblia que más usamos, aunque puedes usar cualquier versión que prefieres. Esa comparación, digamos, entre un pasaje, digamos, Hebreos 3 y un Salmo, esa primera comparación, usando la Reina Valera o la NBI o la versión que tú quieras, te da un primer acercamiento al tema si el autor de Hebreos está citando del Antiguo Testamento o no. ¿Ok? Ahí lo vas a empezar a notar, esa primera diferencia. Habiendo hecho eso, lo que podemos hacer es revisar otras versiones del texto en el del Antiguo Testamento. ¿Ya? Si está citando el Salmo 95, por ejemplo, y tú ves que en la Reina Valera, en Hebreos, difiere del texto del Salmo 95. Ahora puedes leer el Salmo 95 en varias traducciones del español para ver si el problema está en la Reina Valera. ¿Ya? Es otro nivel de estudio. En tercer lugar, podemos empezar a comparar el texto en griego de Hebreos con el texto en griego del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Cómo? Miramos ese pasaje, digamos, en Hebreos 3, usando el texto de Nestle Aland, el texto del griego del Nuevo Testamento que es más confiable. Y luego podemos compararlo con la Septuaginta, usando las herramientas que ya les he mostrado en Internet, ¿ya? Podemos empezar a comparar. Obviamente, esto exige un buen nivel de griego. Y creo que es muy importante que cualquier profesor del seminario, especialmente si va a enseñar libros bíblicos,
tiene que dominar el idioma griego para poder hacer estas comparaciones con bastante tranquilidad, ¿ya? Por eso enseñamos griego en el seminario, para que puedan usar estas herramientas. Esa comparación entre Nestle Aland y la Septuaginta del Antiguo Testamento te va a permitir evaluar si el autor de Hebreos efectivamente está citando de la Septuaginta. Hasta qué punto es parecido el texto o qué diferencias podrían haber. Cuando hay diferencias, lo que hay que hacer es analizar. Plantear la pregunta, ¿por qué el texto en Hebreos difiere del texto en los Salmos, digamos? No solo del texto en hebreo, sino quizá de la Septuaginta. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué texto del Antiguo Testamento estaba usando el autor de Hebreos? Ahora, en el camino, a veces hay que hacer algunas observaciones acerca de la interpretación del texto, como vamos a ver esta mañana, si hay tiempo. Hay pasajes, por ejemplo, en Habacuc, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y dice, el que viene vendrá y se apresura. Ahora, el autor de Hebreos, cuando cita ese pasaje de Habacuc, el contexto en el que lo cita, que está en Hebreos 10, da a entender que está hablando de el Señor Jesús en la segunda venida, el que viene en la segunda venida. Pero cuando vas al libro de Habacuc, en primer lugar, el texto en Habacuc, cuando dice el que viene o lo que viene se apresura, no está hablando del Mesías. Está hablando de la visión de la conquista de los babilonios y la promesa de la derrota de los babilonios después. Ese es lo que viene y no se detiene. Y el que tiene fe en la promesa vivirá. Así que ya empezamos a entender los desafíos interpretativos que este tipo de estudio da al pastor y al profesor del seminario. Pero no se asusten, ¿ya? Confiamos en la palabra de Dios, pero sí lo que vamos a entender es que para poder resolver estas preguntas, vamos a tener que ir mucho más profundo. Tendremos que dejar la superficialidad de la hermenéutica y la interpretación teológica y vamos a tener que profundizar nuestro análisis de la teología mesiánica del Antiguo Testamento. Así que hay muchos temas por delante que hay que estudiar. Esta mañana solo voy a lanzar algunas ideas, esperando que algunos tomen el desafío de poder seguir estudiando por sí mismos. ¿Qué le parece si empezamos con un ejemplo muy fácil? ¿Ya? A ver si me ayudan también esta mañana. Vamos a Hebreos 1, el versículo 5. A ver si tienen sus Biblias ahí. ¿Alguien puede buscar Hebreos 1 y el versículo 5? Bueno, aquí está el texto, así que para no darles trabajo innecesario, me di cuenta que el texto está aquí delante de nosotros, ¿ya? Lo pueden chequear y quizás comparar otras versiones que no sea Reina Valera. Lo que dice Hebreos 1:5 es, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esas son las palabras en la Reina Valera, Hebreos 1, versículo 5. Es una cita del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos está queriendo comprobar la divinidad de Cristo y específicamente que Cristo es superior a los ángeles. Cuando vamos al Salmo 2, el versículo 7, la Reina Valera es casi idéntico. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. He resaltado las diferencias que son muy pequeñas. En Hebreos, la palabra hijo va con mayúscula, mientras que en el Salmo, hijo está con minúscula. ¿Alguien puede responder al por qué? ¿Qué implicancias podía haber en este uso de mayúscula en Hebreos y minúscula en Salmo, según los traductores de la Reina Valera? A ver si pueden prender sus micrófonos. ¿Alguien quiere contestar? Ir ganando tiempo, tal vez ¿Ya? Salmo se está referido a David.
Bien, y en hebreo se está refiriendo al Señor Jesús. ya, excelente, gracias, pastor. Claramente es una interpretación de parte de la Reina Valera, porque el hebreo no estaba con mayúsculas y minúsculas. Pero empezamos a mirar estas pequeñas diferencias y lo que podían significar. Entre yo te he engendrado hoy y yo te engendré hoy, diferente es una forma verbal diferente, pero que no carece de mucho significado, ¿ok? Así que para no detenernos ahí, vamos a avanzar. Si comparamos los textos en griego ahora, aquí tienes el texto en Nestle Aland, ¿ya? Huios mu ei zu, ego semeron gegeneka se. Y si lees la Septuaginta de Salmo, bueno, debe ser Salmo 2, versículo 7, aunque en la Septuaginta los números de los salmos también varían, ¿ok? Porque en la Septuaginta el Salmo 1 no tiene número y de en adelante empiezan los números. Así que lo que para nosotros es Salmo 2, en la Septuaginta es Salmo 1. Así que hay que saber eso cuando vas a usar las herramientas en Internet. Así que en la Septuaginta, el Salmo 1, versículo 7 dice, Huios mu ei zu ego semeron gegeneka se. Es lo mismo. Solo que en la Septuaginta han puesto huios con mayúscula. Esta versión de la Septuaginta. ¿Ok? Ahora, eso podía ser porque es la primera palabra en el renglón, por eso va con mayúscula. ¿Ok? Porque los judíos obviamente no pensaban que el Mesías iba a ser divino. Así que aquí tenemos la cosa al revés. En la Reina Valera es Hebreos que tiene la palabra con mayúscula. En la Septuaginta, en griego, perdón, es la Septuaginta que lleva la mayúscula. ¿Ya? Pero básicamente no hay diferencias aquí que notar. Pastor, pastor, Sí. una consulta. No, me parece si hay una diferencia que notar. ¿Ya? Porque Nestle Aland y Kurt Aland basan su traducción del griego en los códices Vaticano y el Códice Sinaítico. ¿Ya? Lo que hacen más bien es a través de ese códices, los dos, lo que están haciendo es de alguna manera reinterpretar el Salmo, porque ¿Ya? al reinterpretar el Salmo están quitándole la divinidad de Cristo, que es algo con que Kurt Aland y Nestle Aland luchaban. Justamente ellos eran los que trajeron abajo muchas de las cosas que la Biblia habla acerca de Cristo como Dios. Por eso es importante notar que no solamente es el hecho de ser la primera palabra en el texto, sino la perspectiva de Nestle Aland también sobre la persona de Cristo. Gracias, pastor. Podría ser. Me imagino que ellos se defenderían en la siguiente manera. Ellos están queriendo reflejar el texto de del Salmo, lo que el salmista tenía en mente cuando escribió, y ellos de repente van a querer decir, el salmista cuando escribió en su contexto original estaría hablando del rey davídico y por lo tanto no sería con mayúscula. Pero como lo que tú dices, como un punto importante, porque indudablemente detrás de estos usos de recursos hay teologías y uno tiene que estar alerta a los elementos teológicos cuando estamos usando las herramientas. ¿Ok? Así que muchas gracias, pastor. Entonces uno tendría que pensar en lo que el mismo Señor Jesús hizo con la interpretación del Antiguo Testamento acerca de su misma persona, por ejemplo, cuando entra a la sinagoga y dice, esto se ha cumplido ahora, y está hablando de sí, mientras que el pasaje en el Antiguo Testamento no estaba refiriéndose a él. Ya, como dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Los profetas no siempre entendían, y el salmista tampoco, todo lo que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de ellos. Por eso, después de escribir, ellos mismos pedían mayor dirección de Dios. ¿De quién estoy hablando aquí? ¿Es del rey davídico o es de el Mesías? ¿Y el Mesías va a ser humano o va a ser divino? ¿Ok? El Señor claramente, ¿no? El Señor entendía bien lo que el Espíritu estaba diciendo a través de esos hombres, pero los profetas no siempre entendían. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia, muchas veces tenemos que empezar con lo que
el autor tenía en mente cuando escribió. Y luego la pregunta es, ¿y el Señor cómo reinterpreta ese texto? ¿Ok? O los apóstoles también como representantes del Señor. Pero siempre hay que manejar esta divergencia entre el sentido original del autor en el Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento a veces reinterpreta ese pasaje. Y a veces queda la duda hasta qué punto el autor original entendió todo lo que el autor del Nuevo Testamento está diciendo usando esa cita. ¿Ya? Isaías 7 podría ser un ejemplo, ¿no? Acerca de eso. Pastor Alex, Sí. me atrevo a pensar que también al tener nosotros la Biblia Reina Valera, nos damos cuenta de que es una traducción al castellano. Y la traducción al castellano te exige que, por ejemplo, después de 2 puntos se empiece con mayúscula. Y en ambos lugares, tanto en el Salmo como en Hebreos, empieza con mayúscula. Y entonces no necesariamente haya una distinción por el género, sino por lo gramatical nada más. Ya. Gracias, pastor. Todos esos temas hay que tomar en cuenta cuando estamos investigando y analizando el texto bíblico. ¿Ok? Gracias. Pastor, una consulta, disculpe. Ujú. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ya. Pastor, en el Salmo 7, cuando habla de lo que estamos mirando, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, Ujú. ¿no puede notarse antes que en cuestión gramatical también un tema más doctrinal de profecía, en el sentido de que estamos en el Antiguo Testamento y la idea es cómo Dios va a engendrar a Dios? Si estamos hablando de que va a venir un Mesías humano y ese Mesías humano va a accesitar o acceder la culpabilidad de toda la humanidad y que, como dice Filipenses, se hizo hombre, ¿no? De tal manera que lo puede estar mirando desde ese punto de vista, o sea, un Mesías humano, apelando a la naturaleza humana del Mesías. Por eso, quién sabe, la palabra hijo en minúscula, ¿no? Podría ser, ¿ya? El asunto de qué es lo que el autor tiene en mente cuando escribió a veces se hace bastante complicado. Y hay autores que fácilmente dicen, David tenía esto en mente, no siempre dando una buena justificación por tal afirmación, ¿no? Eh, el apóstol Pedro, 1 Pedro 1, versículo 10, reconoce que los profetas profetizaron de la venida de Cristo. Pero el versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 1, indica que ellos no siempre entendían. Ellos mismos no siempre entendían. Y por eso indagaban y estudiaban y pedían ayuda al Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es resistir la tentación, que es una tentación fuerte como evangélicos, de meter en la mente de los autores del Antiguo Testamento toda la doctrina cristiana de la salvación. ¿Ok? Ese es un peligro y una tentación latente, pero que realmente hay que tener cuidado con eso, porque es de dudar que los autores del Antiguo Testamento realmente tenían toda la doctrina evangélica o de la doble naturaleza de Cristo o de la Trinidad o de la expiación. No estoy diciendo que tenían conocimiento, pero no siempre tenían todo el conocimiento. Nosotros tenemos una gran ventaja, como dice Pedro. Estas cosas son anunciadas a nosotros. Nosotros la entendemos mucho mejor que los autores del Antiguo Testamento. Por eso hay que avanzar con cuidado y siempre estar dispuestos a dar una explicación por alguna afirmación que hacemos y no que sea simplemente mi suposición. Yo creo que, ¿ya? En ese yo creo que se presta para mucho subjetivismo, ¿ok? Uno tiene que tratar de ver qué argumentación podemos usar, ¿ok? Pero gracias, Juan. Sí. Gracias por lo que has aportado. Pastor, pero hay que tomar en cuenta algo, o sea, es lo que usted dice es correcto, pero digamos, la idea de un Dios único
estaba desde el Antiguo Testamento. Ellos reconocían un solo Dios. Entonces, ¿cómo podrían colocar aquí o tener la idea de que Dios mismo iba a venir para desarrollar toda esta promesa mesiánica de salvación a la humanidad? Entonces, tendría que haber en la mente de David en ese momento la idea de que alguien iba a ser enviado, y ese alguien enviado de repente no tenía el conocimiento total, David, de Dios venir en 100% naturaleza humana y 100% naturaleza divina. Y por eso, quién sabe, lo expresa de esa manera, que iba a venir alguien de su descendencia, porque la promesa estaba hecha, ¿no? Y él era humano, y por lo tanto, quien vendría también tendría que tener esa referencia humana. O sea, por ahí iba más que todo también la manera como lo puedo ver. Ok. Si miramos un momento para aclarar este punto y avanzar, porque tenemos mucho que estudiar esta mañana, ¿ya? Miremos un momento, 1 de Pedro capítulo 1. Creo que es muy importante para este tema de esta mañana ver qué es lo que Dios dice a través de Pedro aquí. 1 de Pedro 1, el versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esta es una afirmación muy interesante, ¿ya? Porque Pedro, lo más probable es que está escribiendo a gentiles. Y Pedro dice, esta gracia fue destinada a vosotros, los gentiles. ¡Qué afirmación! Y los profetas que profetizaron de esta gracia, ¿qué hicieron los profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿qué significa eso? Que no lo entendía. Si tú entiendes algo, ¿para qué vas a indagar? Si tú entiendes algo, ¿para qué vas a inquirir diligentemente? Da la impresión que los profetas, por el Espíritu Santo, anunciaban cosas, pero quedaban con la pregunta, yo siento o entiendo a mi manera lo que acabo de decir, pero Dios parece que está diciendo otra cosa, es lo que sentían los profetas. Entonces, querían estudiar. Y versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora noten ahí los dos temas de estudio. ¿Qué persona? ¿Quién es este Mesías? ¿Quién es el siervo sufriente que va a morir? O David en el Salmo 22. ¿Estoy hablando de mi sufrimiento? ¿O es que mi sufrimiento por ser el rey davídico es una sombra del sufrimiento de el verdadero rey de Judá? Bueno, indagaban. ¿Qué persona? También qué tiempo. Está hablando de el fin de los tiempos. Está hablando de un intervalo entre la primera y segunda venida. Hay muchas cosas que los profetas no entendían bien. Ahora, miren la respuesta que Dios les dio en versículo 12. A estos profetas, se les reveló que no para sí mismos. El Salmo 22 fue revelado a través de David, pero no para David. El Espíritu habló a través de Isaías capítulo 53, pero no era para Isaías, o mejor dicho, no era solo para Isaías, era para otras personas mucho más. Dice, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas, administraban. No entendían las cosas, administraban las cosas. Ellos simplemente tenían que redactar lo que Dios les había dicho. Ahí cumplían su administración. Eso era su mayordomía. Transmitir a la siguiente generación todo lo que Dios me ha dado. Eran administradores. Pero estaban administrando esas cosas para nosotros. Por eso cuando el Mesías vino, el Señor vino hace 2000 años.
Los judíos no estaban esperando precisamente un ser divino. Hay algunos indicios en el judaísmo que algunos quizá pensaban en eso, pero el grueso de los judíos no pensaba que el Mesías iba a ser divino. Menos pensaba que el Mesías iba a morir. Menos que iba a morir para salvar a las naciones de este mundo. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que resistir la tentación de inmediatamente meter al Antiguo Testamento toda la teología del Nuevo Testamento. Primero tenemos que tratar de entender qué es lo que ellos estaban diciendo y qué limitaciones tenían en su entendimiento. Y debemos dar gracias a Dios que nosotros ahora con el Nuevo Testamento entendemos mucho mejor el Antiguo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento es un gran comentario sobre el Antiguo Testamento. Y obviamente un comentario que nos va a llevar a entender mejor el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ahí está el desafío para nosotros. ¿Ok? Por eso este tema del uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es básico para toda hermenéutica o teología bíblica y evangélica. ¿Ok? Y eso es lo que estoy queriendo animarles a estudiar. ¿Ok? Si me permiten avanzar ahora, porque va a quedar corto el tiempo. ¿Ok? Pero gracias por sus aportes. Vamos a un segundo ejemplo. Y ustedes sigan en sus Biblias, busquen Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, y el Salmo 95, versículos 7 al 11. ¿Ok? Y aplicando esta metodología de empezar comparando en una versión de la Biblia, en este caso la Reina Valera, lo que dice Hebreos y lo que dice el Salmo, vemos lo siguiente. Vamos a ir parte por parte. Empieza diciendo, si oyereis hoy su voz. El Salmo, el Reina Valera, dice exactamente lo mismo. Versículo 8 de Hebreos 3. No endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95, 8. No endurezcáis vuestro corazón. Singular. Hebreos lo pone en plural. Luego, Hebreo dice como en la provocación. El Salmo 95 dice como en Meriba. ¿Qué relación hay entre provocación y Meriba? Y luego en el día de la tentación, en el desierto. El Salmo dice como en el día de Masa o Masá, en el desierto. Así que otra vez aquí hay ciertas diferencias. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, dice Hebreos. El Salmo dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Lo que el Salmo dice es 40 años estuve disgustado con la nación. Ven que en el Salmo la frase 40 años está en versículo 10. En Hebreos está al fin del versículo 9. Según Hebreos, por 40 años vieron mis obras. Lo que el Salmo dice es, por 40 años estuvo disgustado con la nación. Obviamente las dos cosas son ciertas, pero la pregunta es, ¿por qué esta diferenciación? Si está citando el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo cita tal como está? Más adelante dice el Salmo, pueblo es que divaga. Hebreo dice, siempre andan vagando. Y versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y Salmo, por tanto juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Así que algunas variaciones que habría que comparar quizás con otras versiones, como la NBI, la NTV, Biblia Textual, Biblia de las Américas, y ir comparando estas variaciones. Pero miren, Pastor, sí. Pastor, cuando tú usas esta versión que estás usando, Yeah. obviamente partes de 1960 en adelante, pero de 1960 en adelante, la traducción de la Reina Valera sufre cambios. Yeah. Sufre cambios justamente por el uso del texto masorético.
porque antes de eso las traducciones eran a base del Textus Receptus. El texto masorético nace desde el siglo IV hasta el siglo V, o hasta el siglo X, con los masoretas. Y obviamente están tomando las traducciones que se hacían en ese momento, pero en base al siglo IV hasta el siglo X. Pero el Textus Receptus, aunque lo usó este hombre holandés, Erasmo, pero los textos que usó son textos del siglo II, obviamente hasta el siglo X y siglo XI. La traducción antes de 1960 era las traducciones que se hacían justo en base al Textus Receptus, que tiene más de 5.000 manuscritos, tiene más de varios papiros, y me parece que habría que valorar si el Textus Receptus o el texto masorético, cuál es el texto que podemos usar para estudiar la Biblia de esta manera. Porque si yo voy a la Biblia del Oso, que es la Biblia de 1500 y tanto, 1569 me parece, de repente encontramos que no son tantas las variantes que podemos ver entre un texto y otro. Ok, gracias por eso, pero vamos a mirar la siguiente imagen para de repente tener otro panorama aquí, ¿ok? Hasta ahora hemos comparado la versión en español, ¿ya? La traducción al español y una sola versión, Reina Valera 1960, que tiene las características que el pastor Marco ha comentado. Pero vamos a comparar ahora Nestle Aland de Hebreos con la Septuaginta del Salmo 95. Aquí he señalado con colores las diferencias en español. Vamos a ver las diferencias en griego. Y lo que rápidamente nos damos cuenta es que en griego no hay tantas variaciones. ¿Ok? No voy a leer todo el texto, pero ustedes pueden ir comparando el texto de Nestle Aland con la Septuaginta y van a ver que es casi idéntico. En versículo 9 hay una diferenciación en dokimasia kai eidon, y la Septuaginta dice edokimasan kai eidosan. Son las mismas palabras o palabras muy similares, ¿ok? Pero gramaticalmente un poco diferente. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esa diferencia? Y el resto del texto también. Hay pequeñas diferencias, ¿ya? Pero cada diferencia es muy pequeña. Taute con eikene son casi sinónimos, ¿ok? Eipon y eina también son casi sinónimos. Así que cuando pasamos de comparar en español a comparar en griego, el panorama de repente cambia. Y hay mucho más semejanza en griego, que es interesante y debemos notar eso. ¿Ok? Pastor, es interesante porque, sabes, el texto que estás usando justamente de Nestle Aland con la versión de la Septuaginta, como el texto no hace referencia a la persona de Cristo, no van a haber muchas variantes. Pero cuando el texto de la Septuaginta hace alusión a la persona de Cristo en su divinidad, vas a ver muchísimos cambios con el texto de Nestle Aland. Ya, eso es precisamente los estudios que hay que hacer. ¿Ya? Porque uno puede afirmarlo, pero uno tiene que sustentarlo. ¿Ya? Y ahí está el desafío. ¿Ok? Tenemos las herramientas a la mano. ¿Ok? Tenemos Nestle Aland, tenemos el Textus Receptus, tenemos la Septuaginta y podemos empezar a investigar. ¿Ok? Para poder ir llegando a ciertas conclusiones. ¿Ok? Pero permítame comentar lo siguiente. Lo primero que notamos es la gran semejanza entre el texto del libro de Hebreos y la Septuaginta, el texto original. Del total de 67 palabras, el texto de Nestle Aland en este pasaje, la Septuaginta tiene 60 palabras exactamente igual. Ese hecho resalta las diferencias entre los dos textos. ¿Ya? Si palabra por palabra, casi 90% del texto en Nestle Aland es lo mismo que tenemos en la Septuaginta, lo que resalta es las diferencias. ¿Por qué no es exactamente lo mismo? ¿Y cómo explicamos las diferencias? Lo segundo que notamos es la ausencia de los nombres Meriba y Masa
¿Ok? ¿Se acuerdan que, si volvemos un poquito aquí, en el versículo, en el versículo 8 del Salmo 95, el texto en hebreo tiene los nombres propios, Meriba y Masa, que no está en Hebreos. Y algún comentarista de Hebreos puede decir, bueno, aquí el autor de Hebreos ha interpretado el texto masorético explicando la palabra Meriba y Masa porque no le interesan los lugares, porque para el primer siglo los lugares eran irrelevantes. Y el autor de Hebreos, él mismo ha cambiado el texto sagrado para poner estas palabras provocación y tentación. Uno podría decir eso, habría que revisar comentarios de Hebreos para ver si efectivamente comentaristas antiguos hacían esa clase de afirmación. ¿Ok? Pero noten, Salmo 95, texto masorético, está Meriba y Masa. Pero cuando vas a la Septuaginta, no está Meriba y Masa. O sea, la Septuaginta es quien tradujo o interpretó esas palabras, no el autor de Hebreos. El autor de Hebreos está usando una versión del Antiguo Testamento donde esos nombres propios ya eran interpretados. Así que no podemos afirmar el autor de Hebreos hizo la interpretación. El texto que él está usando ya hizo la interpretación. Más interesante todavía es, si vamos al, creo que está aquí, si vamos al Targum, ¿ya? Aquí está el Targum del Salmo 95. Hoy se acepta su palabra, no endurezcan sus corazones como en la contienda, como en el día que ustedes probaron a Dios en el desierto. Así que el Targum tampoco tiene los nombres propios, indicando que en el primer siglo había una tradición de interpretar el Salmo 95 para los judíos, dejando atrás quizá el detalle histórico de dónde el lugar donde ocurren los eventos, a los principios que está en juego aquí. ¿Okay? Pero a dónde voy es que no es algo que el autor de Hebreos hizo. La versión que él está usando ya lo había hecho. ¿Ok? Y él hace uso de esa interpretación. ¿Ok? Ahora, el desafío entonces es, ¿cómo explicamos estas diferencias? ¿Ya? Si hay tremenda exactitud en griego, en los versículos 7 y 8 y el 11. Las diferencias en los versos 9 al 10 parecen responder a una versión diferente de la Septuaginta. ¿Ok? Parece que el autor está citando la Septuaginta. 90% es textualmente idéntico. Pero ¿a qué se debe la diferencia? En particular estas palabras aquí. En dokimasía, kai eidon, que dice Hebreos, y el Salmo, la Septuaginta, dice en dokimasan kai eidosan. ¿De dónde viene esa diferencia? Hay dos posibilidades. Una posibilidad es que en la Septuaginta que el autor de Hebreos estaba usando, estaban las palabras tal como está aquí, pero que él decidió cambiar. El autor decidió cambiar y colocar esta forma gramatical en dokimasía kai eidon. O la otra posibilidad es que la versión de la Septuaginta que él estaba usando no era la versión que tenemos hoy en día. Aquí hay una variante textual en la Septuaginta que habría que investigar para explicar la diferencia. Ahora, algunos dirían, pero pastor, esto es tan secundario, ¿qué vamos a pasar tiempo pensando en todo esto? Bueno, quizás en este caso no es doctrinalmente importante, pero en otros pasajes podría ser. Lo que quiero animarles, hermanos, es adoptar una actitud profesional en el buen sentido de la palabra. Aprendamos a estudiar, a investigar, a buscar respuestas. ¿Ok? Porque si aprendemos una metodología de investigación, de repente eso nos va a ayudar mucho a evitar malas interpretaciones más adelante en otros pasajes, donde quizás teológicamente sería muy importante. ¿Ya? La clave es aprender la metodología y usar las herramientas que están disponibles en Internet para esta clase de investigación.
¿ok? Em, así que si hacemos un análisis del versículo 9, ¿ok? Hebreos dice, ¿dónde me tentaron vuestros padres? Y luego viene en doquimasía. La Reina Valera traduce me probaron. Pero el texto en Eslealand es en doquimasía, es decir, doquimasía es un sustantivo en el caso dativo. En es una preposición instrumental. Así que la traducción correcta sería, ¿dónde me tentaron vuestros padres? Por prueba. Aplicar una prueba. A través de una prueba me tentaron. Y vieron, ahora es un verbo auristo, vieron mis obras. Eso es el texto en Hebreos. En el texto de la Septuaginta del Salmo 95, donde me tentaron vuestros padres, probaron, edokimasan, es un auristo. Es un verbo, es una forma verbal, no es un sustantivo. Edokimasan y eidosan, también un auristo. Ahora, entre aidon y aidosan, ambos son auristos. Parece que son simplemente diferentes formas del auristo. El de hebreo debe ser del griego koiné y el auristo de la Septuaginta, una forma más antigua del griego. No parece reviste mucha más importancia. Pero si usamos el texto Nestle Allen, ¿ok? Porque una cosa es usarlo en forma virtual, pero lo ideal es que todos tengan este libro, ¿ok? El texto de Nestle Allen, la versión 28, porque aquí tienes el aparato de la crítica textual al pie de la página. Normalmente las versiones en Internet carecen la crítica textual, ¿ok? Por eso es importante tener la crítica textual a la mano para investigar. Ahora, si aplicas la crítica textual a Hebreos 3, versículo 9, Nestle Allen indica que hay variantes textuales. La Reina Valera 1960 sigue una forma del texto que parece corregido a la luz de la Septuaginta. Y esta variante textual parece que viene también del Textus Receptus. Es decir, hubo un intento de asimilar el texto en griego a la Septuaginta. Pero Nestle Allen opta por la forma del texto que viene de dos papiros antiguos, papiro 13 y el papiro 46. Ahora hay que investigar esos papiros, la edad, las características para ver cuán confiables son. Y también el texto en Nestle Allen se basa en el original de estas versiones del texto en griego, Aleph y también A, B, C, D, el original. Nestle Allen te da más detalles de las correcciones que se dieron a esos códices. ¿Ok? Así que yo solo estoy lanzando los datos que hay en Internet. No tengo tiempo ahora para minuciosamente estudiar cada detalle. Cada uno tiene que aprender a usar esta metodología y desarrollar criterios de análisis para poder contestar estas preguntas. ¿Ok? Rápidamente, ¿alguna pregunta acerca de este ejemplo del Salmo 95 citado en Hebreos capítulo 3? No reviste mucha implicancia doctrinal, solo hay unos detalles interesantes ahí. ¿Pero alguna pregunta, comentario? No, como tú dices, pastor, bueno, no solamente se usaba una versión de la Septuaginta, ¿no? Cuando los estudiosos quieren estudiar qué versión de la Septuaginta usó Jesús, por ejemplo, para poder hablar en los evangelios, ni aún ellos pueden determinar cuál es la versión que usó el Señor Jesús para sus énfasis en los evangelios, ¿no? Así que eso deja ver cuán difícil nos es en este tiempo, 21 siglos después, el hecho de poder estudiar, aunque eso no quita el desafío de poder hacerlo, ¿no? Como dices, el desafío siempre va a estar en ver los idiomas originales y en ver los idiomas originales bajo qué códices vamos a estudiar en estos idiomas originales, ¿no? Porque no tenemos mucho realmente de dónde sacar, y lo que tenemos más bien son
últimamente ya no Biblias, sino comentarios al texto bíblico hechos en Biblias. Y eso es lo que tenemos hoy en día en muchas de las versiones modernas de la Biblia. Gracias. Y hay que siempre estar alerta a asuntos teológicos y textuales que entran como una interpretación. Y por eso el profesor del seminario no puede descansar en versiones en español. Tiene que saber cuáles son las bases textuales detrás de las versiones en español y hasta qué punto estamos de acuerdo o no por aspectos teológicos, etcétera. Ya hay mucho para estudiar. ¿Ok? Si avanzamos a otro ejemplo entonces, vamos a Hebreos 10, versículos 5 al 7, que cita el Salmo 40, versículos 6 al 8. Y este es un caso más interesante quizá. En el contexto de Hebreos 10, el autor está citando un pasaje queriendo hablar de la encarnación de Cristo. ¿Ok? Y leemos lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es la versión Reina Valera 1960 de Hebreos 10, versículo 5. Cuando vamos al Salmo 40, en la misma versión, no hay las primeras palabras por lo cual entrando el mundo dice. Obviamente el autor de Hebreos está diciendo eso para introducir la cita. La cita en sí es sacrificio y ofrenda no te agrada. Preguntar, ¿es lo mismo o hay una diferencia aquí entre no quisiste, que dice Hebreos, y el Salmo dice no te agrada? Pero mucho más importante o interesante es que el Salmo 40 dice, has abierto mis oídos. Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Obviamente al autor de Hebreos le interesa usar esta versión del pasaje en el Antiguo Testamento porque claramente apunta a la encarnación. Me preparaste en cuerpo. Pero el texto en hebreo dice, has abierto mis oídos. Así que aquí surgen estas dos preguntas. ¿Qué texto del Antiguo Testamento estaba usando el autor de Hebreos? ¿Está copiando textualmente o él está interpretando el texto en hebreo? ¿Ok? Luego, holocausto y expiación por el pecado no te agradan, holocausto y expiación no has demandado. El resto es muy parecido. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que el Salmo dice es, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que aquí hay un reordenamiento de palabras, ¿ok? Específicamente el asunto de en hebreo, en el Salmo, esto de en el rollo del libro está escrito, viene antes de el hacer tu voluntad. El texto en hebreo invierte el orden. Hacer tu voluntad viene primero y luego viene como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ok? ¿Cómo explicamos estas diferencias entre el texto de Hebreos y el texto masorético del Salmo? Cuando vamos ahora a comparar el texto en griego entre Nestle Aland y la Septuaginta, encontramos otra vez, al igual que el caso anterior, es muy parecido. Es decir, hay una gran similitud en la versión en griego que no hay entre el griego y el hebreo. ¿Ya? Pero en la parte que nos interesa, ¿ok? En el Salmo 40 dice, otia de catertizo moi, otia oído, literalmente oído más preparado en alguna manera. Habría que ver cómo preparar significa en la Septuaginta. Pero en Nestle Aland está la palabra soma, un cuerpo, o me has preparado un cuerpo. Así que claramente el autor de Hebreos, o al parecer, mejor no decir claramente, al parecer el autor de Hebreos o a propósito cambió la palabra o estaba usando una versión de la Septuaginta diferente a la que tenemos ahora. ¿Ok? Hay otra pequeña variación ahí, en versículo 6, pero vamos a centrarnos en el versículo 5. ¿Ok? Por falta de tiempo. Análisis.
Una vez más notamos que la cita en hebreo se acerca mucho más al texto de la Septuaginta que del texto masorético. Hay solo 3 diferencias notables: el cambio de oído a cuerpo, el cambio de pedido a deseado y la eliminación del verbo me ha agradado. Ahora, muy aparte de esta pregunta textual, surge una pregunta interpretativa y teológica. ¿El Salmo 40 es mesiánico o no es mesiánico? ¿Los judíos tomaban el Salmo 40 como mesiánico o no? Ahora aquí los liberales van a decir, no, el Salmo 90 no era mesiánico y el autor de Hebreos está forzando el texto, manejando malas escrituras, inventando un significado que no está ahí. Bueno, hay que lidiar con eso. Como evangélicos vamos a resistir esa interpretación y más bien vamos a querer por lo menos decir que cualquier variación del texto en hebreo del Salmo al texto en griego de Hebreos, el Espíritu Santo lo está guiando, porque si no perdemos la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Así que obviamente tenemos que suponer que el Espíritu Santo estaba obrando en el autor de Hebreos, pero precisamente cómo estaba obrando. Esa es la pregunta que tenemos por delante. Los comentaristas evangélicos generalmente afirman que el autor de Hebreos está citando el texto de la Septuaginta. ¿Ya? En muchos comentaristas vas a leer eso. Aquí el autor está citando la Septuaginta, pasando por alto las diferencias que hay. ¿Ya? Algunos comentaristas no son muy honestos. De repente porque no han investigado el tema y simplemente comentan lo que otros comentaristas dicen. ¿Ok? Así que tenemos que tener cuidado qué comentarios vamos a usar. Ahora, los comentaristas judíos, cuando comentan sobre el Salmo, van a decir, los cristianos están usando una Septuaginta cristiana, cuando la Septuaginta judía es diferente. ¿Ok? Así que esto es una antigua acusación. Desde el primer siglo, cuando los creyentes, los apóstoles, empezaron a usar la Septuaginta para sustentar que Jesús de Nazaret es el Mesías, a los judíos no les gustó eso. Y trataron de argumentar que los cristianos habían inventado una Septuaginta cristiana. De repente sabrán ustedes que judíos en el primer siglo, a propósito, compusieron otras versiones del Antiguo Testamento en griego para contrarrestar la tendencia de la Septuaginta. ¿Okay? Teodosión y Símaco, por ejemplo, compusieron otras versiones del Antiguo Testamento en griego para eliminar, por ejemplo, Isaías 7:14, donde la Septuaginta dice Parcenos, una virgen, y Símaco y Teodosión dicen Neania, una doncella, tendrá un hijo. Así que en esa manera los judíos argumentan que la Septuaginta es un documento cristiano, totalmente falso, pero es el argumento que usan. Otros afirman que la palabra cuerpo aparece en algunos textos de la Septuaginta por el error de un copista. ¿Ok? Este es un argumento que usa. Alguien estaba copiando la Septuaginta. En la Septuaginta decía oído y algún copista se equivocó. Cambió la palabra oído por cuerpo y el autor de Hebreos tenía esa traducción con un error. Bueno, podría ser, pero otra vez como evangélicos queremos resistir la tentación de apelar a un error para explicar una diferencia. El argumento es el siguiente. La palabra antes de cuerpo, oído, es la palabra ecelesas, querido, no has querido. La última letra es sigma, ¿no es cierto? La última letra es sigma. Ahora, en las copias antiguas en griego se escribía todo corrido, no se hacía espacio para las palabras. Y el argumento es que al fin del renglón no había un espacio para la letra S. Así que el copista pasó la letra S al siguiente renglón.
La palabra que viene a continuación era otía, oído, pero puso la S antes, sotía. Esa palabra no existe, sotía. Y luego otra persona copiando esa versión decidió cambiar la T y la I por la M para formar la palabra soma. Y es una explicación muy ingeniosa de cómo, aunque la Septuaginta tiene oído, el autor de Hebreos tiene cuerpo. Dicen, es por un error, dos errores básicamente de copistas que introdujo esta palabra. Bueno, mi comentario es lo siguiente, es una idea muy ingeniosa. ¿Ya? Hay que admirar estas personas por su ingenio de explicar diferencias en el texto. El problema principal es que no hay ninguna evidencia textual. No hay ningún texto que tenga S seguida por oído. Así que es pura especulación. No hay siquiera un manuscrito que pueden indicar que tiene este error. Así que cuando no hay una base textual, uno debe sospechar esa explicación. En realidad, la Septuaginta, cuando miras con la crítica textual, la Septuaginta presenta variantes en este pasaje. En los textos de la Septuaginta de la versión B, un códice, la palabra es soma, al igual que en Hebreos. Pero en otras versiones de la Septuaginta, la palabra es otía, oído. Vamos al Targum. ¿Qué dice el Targum? El Targum leemos, no quieres sacrificio ni ofrenda, tú has sacado orejas para que yo escuche tu redención. O sea, la traducción, el Targum un poco suelto en la traducción, has sacado orejas para que yo escuche tu redención. ¿Ok? Pero de todos modos el Targum sustenta la palabra oído, oreja, no la palabra cuerpo. Entonces queda la pregunta, ¿de dónde el autor de Hebreos sacó la palabra cuerpo? Una propuesta es que los traductores de la Septuaginta estaban tratando de traducir una frase francamente difícil en hebreo. Porque el texto en hebreo significa cavar, has cavado un oído. Lo más probable es que es un modismo que viene de la práctica de hacer un hueco en la oreja de una persona cuando iba a hacerse siervo de otra persona para siempre. Así que esta frase apunta a una entrega total a un amo. Pero esa frase difícil de traducir al griego en hebreo, tomaron el verbo cavar en el sentido de crear y extendieron la palabra oído al cuerpo, tomando una parte de algo, el oído, como representando el todo que es el cuerpo. Y que en una tradición de la Septuaginta, esta es la traducción. No que fue un error, sino que refleja otra tradición de la traducción del hebreo al griego. Claro, habría que preguntar qué es lo que el texto masorético dice, o mejor dicho, el texto en hebreo del primer siglo que decía. El Targum daría fe que es la palabra oído. Pero ahora uno podía investigar los textos del Mar Muerto para ver si hay alguna evidencia textual en hebreo o quizás unas versiones de la Septuaginta muy antiguas, mucho más antiguas que la nuestra, que tiene la palabra cuerpo, para ver dónde entró esta variación de oído a cuerpo. Reitero, como evangélicos, obviamente nuestro punto de partida es que el autor de Hebreos es infalible, porque el Espíritu Santo le está guiando. Lo único que estamos queriendo indagar es cómo llegó a esa versión del Salmo. Un cuerpo me has preparado. Posiblemente
el autor de Hebreos en el primer siglo era consciente de dos tradiciones textuales en griego. Una que decía oído y otra que decía cuerpo. Y él decidió usar cuerpo porque encajaba mucho mejor con su doctrina cristiana de la encarnación del Hijo de Dios. Repito, hay mucho que estudiar todavía. Las fuentes literarias textuales no siempre nos ayudan. Ahora tenemos que usar libros mucho más avanzados, donde autores como el libro que yo les comenté hace un momento, estudia a fondo estos temas y nos da mayores luces al respecto, ¿ok? Pero tenemos un gran desafío por delante. Bien, Pastor, ¿algún comentario? lo que tú dijiste, tomar una parte por el todo, que representa el todo, es una figura gramatical que se llama metonimia y se usaba, justamente se usaba para hacer ese tipo de referencia, ¿no? Lo que estoy viendo ahorita, mirando en el griego del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, estoy viendo que la palabra que se usa para oído, has abierto mis oídos, es una palabra que tiene la misma base de preparaste cuerpo. Es decir, tiene la misma base lexical. Las dos son cará. Y se puede entender de ambas formas. Ambas encierran que sabe la idea de obediencia, como tú has dicho, una persona que era abierto sus oídos, era una persona que estaba sometiéndose bajo la autoridad de otro. Y en ese sentido, quién sabe, también lo está tomando el libro de Hebreos también, ¿no? En esa manera también. Pero tienen la misma base lexical. Por un lado puede significar orar al oído y por el otro lado puede significar también preparaste cuerpo. Y uno se imagina el autor de Hebreos, una persona que había pasado mucho tiempo debatiendo con judíos, presentando el evangelio, y de repente había encontrado una versión en griego que tenía esto: cuerpo me has preparado. Y de repente él usaba esa tradición textual de el Salmo en su debate con judíos para argumentar esto es lo que dice las Escrituras. Pero claro, se expuso a la acusación de los judíos que los cristianos estaban escogiendo versión de la Septuaginta según su conveniencia para armar una Septuaginta entre comillas cristiana, ¿ok? Y habría que evaluar si eso es cierto o no, ¿ok? Pero Pastor, lo vamos a encontrar en los libros académicos. Pastor, no sé si podríamos ir un poco más atrás de la Septuaginta y tal vez ahí tenemos un poco más de luz, porque me parece que una versión en hebreo dice, por aquí lo tengo, como que tú perforaste a ver, aquí lo tengo, tú perforaste al perforar mis percepciones. Es la versión del, no sé si lo escucharon, del Sonsino, me parece, de Moisés Katzenson. Y no sé, yo lo entiendo mejor tal vez ahí. Bueno, ahí está el desafío, ¿no? De estudiar, investigar. Lo que sí debemos hacer es establecer criterios, ¿ya? No agarrar de un texto, este me gusta y lo uso, sin haberlo pensado bien, ¿ya? Es muy, muy importante que pensemos bien, porque si no, alguien fácilmente va a derribar nuestro argumento si no lo hemos pensado bien, ¿ok? Pero tiene razón, Elmer, uno puede buscar de repente una versión del texto masorético que tiene cuerpo, pero de lo que dice el Targum, de repente es difícil sustentar eso. Es que ahí también, pastor, hay que tomar en cuenta el uso de las palabras en determinadas épocas de la historia. Hoy en día no se usaría esa misma palabra, has abierto mis percepciones, porque la idea de percepciones ahí tiene que ver con entendimiento, pero entendimiento para obediencia. Por lo tanto, suele ser exactamente lo mismo, en otras palabras, para has abierto mis oídos o preparaste cuerpo, como la figura que has usado de metonimia, ¿no? En ambos casos encierra preparar para obedecer, ¿no? Sí, es interesante, si me acuerdo bien, un rabino judío comentando sobre una versión de la Septuaginta que tiene cuerpo, dijo que esa traducción al griego es aceptable como traducción de un modismo en hebreo.
¿Ya? Interesante que un judío rabino haya dicho eso, ¿no? Bueno, el tiempo nos ha ganado, ya son 11:15, así que permítame solo mencionar rápidamente 2 o 3 ejemplos más, solo para indicarles otras áreas de investigación en el libro de Hebreos. ¿Ya? En Hebreos 10 está citando a Habacuc, ¿ok? Y aquí está la versión en español de Hebreos y de Habacuc. Podrán ver que el texto en Hebreos es mucho más breve que el texto en Habacuc, ¿ok? Cuando vamos al texto en griego y comparamos Nestle Allen con la Septuaginta, vemos que es mucho más cercano, ¿ok? Mucho más similar. La primera frase, porque aún un poquito, resulta que eso no viene de Habacuc, capítulo 2, sino que viene de Isaías 26, el versículo 20, ¿ok? Así que eso es una cita que ha entrado aquí para introducir la cita de Habacuc. Pero vemos que Hebreo dice, o erjómenos, egei kai u chronisei, o jo erjómenos. La Septuaginta dice, joti erjómenos, egei kai u me chronice. Bueno, hay una pequeña variación en chronisei y chronice, eso no nos interesa tanto, sino esto de jo erjómenos, ¿ya? El que viene. Joti erjómenos significa lo que viene, lo que viene. Luego, en la Septuaginta tienes el versículo 4, aquí en color verde, pero en la cita de Hebreos viene después. Y la parte que nos interesa más, quizás, el justo por la fe vivirá, está aquí en celeste, ¿ya? El caso de Habacuc, la Septuaginta, la frase acerca del alma, la parte negativa viene antes de la referencia a la fe, pero en el texto de Hebreos, la parte negativa viene después de la fe. ¿Ok? Así que aquí hay dos cosas interesantes. El uso de erjómenos, indicando la personificación del que va a venir. No es lo que vendrá, sino el que vendrá. Y luego tenemos en esta palabra, esta frase clave aquí, jo de dikaios mu, mi justo por la fe vivirá. La Septuaginta no tiene mu. El justo, bueno, perdón, mu viene después de pisteos. El justo vivirá por la fe en mí. Es lo que dice la Septuaginta, ¿ya? La fe en mí, y el hebreo dice mi justo. En nuestro análisis, una vez más, es obvio que el autor de Hebreos sigue la Septuaginta, que difiere bastante del texto masorético, tanto en vocabulario como en significado. Si tú miras el texto de Habacuc en la Reina Valera, el contexto es el cumplimiento de la visión. La visión vendrá y no demorará, o mejor dicho, el cumplimiento de la visión. Pero ¿de qué visión está hablando Habacuc? El contexto del capítulo 1 es la visión del ataque de los babilonios a Jerusalén. Y Dios está diciendo, esa visión no va a tardar. Y en capítulo 2 es el anuncio del juicio sobre Babilonia. Así que Dios está diciendo a través de Habacuc, la palabra profética de Babilonia se va a cumplir, no se va a demorar. Y el que tiene fe en Dios va a mantenerse firme. Pero el autor de Hebreos toma la venida del Mesías, ¿ya? Cambia del concepto de una visión que no va a tardar, sino el que viene, el Mesías. En el Antiguo Testamento, esta expresión, jo erjómenos, el que viene, se usa de la venida de Cristo, por ejemplo, Daniel 7, versículo 13 y otros pasajes. Lo interesante del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la frase o erjómenos, el que viene o el que vendrá, está hablando de la primera venida, porque los judíos por lo general solo concebían una venida. Pero el autor de Hebreos
cita la Septuaginta de Habacuc, pero transfiere la venida a la segunda venida, ¿ya? Porque es la teología cristiana. Cristo ya vino, entregó su vida por nosotros y ahora va a venir por segunda vez. Ahora, la pregunta es, ¿la diferencia del texto de la Septuaginta se debe a una versión diferente de la Septuaginta o una interpretación cristiana de la Septuaginta? Es decir, la Septuaginta que tenemos ahora tiene esta frase hoti erjómenos, lo que viene, o la visión que viene. El autor de Hebreos pone ho erjómenos, el que viene. Entonces, la pregunta es, ¿el autor de Hebreos a propósito está cambiando el texto de la Septuaginta? ¿O será que él está usando otra versión de la Septuaginta que tiene esa forma ho erjómenos? Hay que investigar, hay que estudiar, buscar libros avanzados del estudio de este texto. Todo ese material ahora lo puedes ubicar en inglés. Estudiosos han dedicado mucho tiempo para estudiar estas cosas, solo que está en inglés. Y tenemos que, hasta que haya traducciones, obviamente, habría que tratar de aprender el inglés para leer estos libros más avanzados. Así que ahí hay un tema para estudiar. ¿Ok? Vamos a avanzar. Para terminar, el ejemplo de Hebreos 8, citando Jeremías. Aquí lo único para notar es que en versículo 8 de Hebreos 8 dice, bueno, eso no es la palabra interesante, es versículo 9. En Hebreos 8, versículo 9, cita el Antiguo Testamento, Jeremías, diciendo, ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Ya? Esa es la acusación de Dios de Israel. No permanecieron. Eso dice el autor de Hebreos. Pero en el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice, ellos invalidaron mi pacto. Ahora, invalidar, teológicamente hablando, podría ser diferente a no permanecer. Uno podría no permanecer y luego volver a someterse al pacto. Pero una vez que el pacto está invalidado, se requiere un segundo pacto. Ahora, aquí hay un asunto teológico interesante para investigar, pero también otro asunto interesante es que en Jeremías el texto dice, aunque yo fui un marido para ellos. El autor de Hebreo dice, yo me desentendí de ellos. Y obviamente, aparentemente hay una gran diferencia entre Dios decir, yo fui un marido para ellos y decir, yo me desentendí de ellos. Eso es comparando la Reina Valera. Si vamos al texto en griego, ¿ok? Aquí encontramos una variación en la palabra. El texto en hebreo dice, sunteleso. No permanecieron. Diathesomai, no, perdón, esto es versículo 8, acerca de hacer un pacto, y en Jeremías la Septuaginta, diathesomai, también es similar, otra palabra en griego, pero básicamente el concepto de hacer un pacto. Ya vamos a pasar eso por el tiempo, ¿ok? En versículo 9, Hebreos usa el verbo emoiesai, ¿ya? No permanecieron, ¿ok? Diethesen es anular el pacto, si me acuerdo bien. Así que el texto en Hebreos dice no permanecieron. Mire que el pasaje en Jeremías dice invalidaron. Lo interesante es que el autor de Hebreos cita la Septuaginta, uk enemeinai. A ver, vamos a ver dónde está esto, que me estoy equivocando aquí. Aquí está, este es lo interesante. El autor de Hebreos dice, uk enemeinai, no permanecieron. Y la Septuaginta tiene lo mismo, no permanecieron. ¿Ok? Así que parece que el autor de Hebreos no es, bueno, un argumento sería, no está tanto cambiando el texto masorético que habla de invalidar, sino que está citando la versión en
la Septuaginta, que usa el verbo no permanecer, no permanecer. ¿Ok? Ahora, el texto masorético usa el verbo parar, una palabra en hebreo, un verbo parar, que significa anular, quebrantar o acabar. Así que el texto en hebreo habla de anular por completo el antiguo pacto para dar lugar al nuevo pacto. Es la Septuaginta que cambia a un verbo más suave, no permanecer. ¿Okay? Y también hay un análisis ahí acerca de un marido y no me desentí de ellos. ¿Ok? También no queda del todo claro. Hay algunos que piensan que es una mala traducción del hebreo. Otros dicen que una vez más estamos frente a una traducción de un modismo en hebreo para que sea más entendible para el primer siglo. Bueno, ya, para concluir. Lo que estamos viendo esta mañana es que, al parecer, los textos que hemos estudiado, que son una pequeña muestra de muchos más, indica que el autor de Hebreos claramente está citando de la Septuaginta, no del texto masorético. ¿Ya? Y eso es interesante notar. Y por eso hay diferencias de nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Sin embargo, también al parecer, el autor de Hebreos tenía una versión un poco diferente de la Septuaginta que tenemos en la actualidad. Así que un tema que tenemos que investigar es la historia de la Septuaginta, las variantes textuales en la Septuaginta que nos podían ayudar a elucidar estos asuntos. También sería necesario analizar la evidencia de los rollos del Mar Muerto, la crítica textual de la Septuaginta, para establecer con mayor certeza la forma del texto que el autor de Hebreos estaba usando. Ahora, el uso que el autor de Hebreos hace de la Septuaginta, es una pregunta interesante. ¿La hace legítima? Considerando que hay otros pasajes de la Septuaginta que cambian bastante del texto masorético. Así que, ¿cómo manejamos eso? Si el autor de Hebreos está citando de la Septuaginta. ¿O será que el autor está conscientemente escogiendo ciertas lecturas de la Septuaginta por encima del texto masorético? ¿O está citando estos textos sin considerar las implicancias de la divergencia del texto masorético? Estas son grandes preguntas que no es fácil contestar, pero es parte del estudio del texto. Al final, hermanos, lo que tenemos que desafiarnos es que hay personas que han investigado mucho estos temas. No tenemos que empezar de cero. Tenemos los recursos en Internet, el texto masorético, la Septuaginta, los Tárgumes, tenemos todo eso en Internet. Pero también tenemos algunos libros bastante avanzados que nos van a ayudar. Y yo quiero animar al seminario y a los profesores del seminario a que se desafíen a subir su nivel de preparación, porque creo que la siguiente generación lo va a necesitar. Va a necesitar profesores que manejan bien estos temas. Por ejemplo, el que va a enseñar el curso de Hebreos va a tener que empezar a manejar esto, porque no va a faltar un estudiante que, leyendo un poco más algunos libros, saca una pregunta y deja mal parado al profesor porque nunca pensó este asunto. Así que, hermanos, somos llamados a formar la siguiente generación de pastores. Yo sé que para algunos esto parece demasiado tedioso y hay que salir a ganar las almas. Bueno, es cierto, la gran mayoría de pastores se van a dedicar a ganar las almas. Pero cuando estás enfrentando personas que niegan la Biblia o cuestionan la autoridad y la inspiración de la Biblia, la iglesia necesita algunos, a lo menos, que manejan bien estos temas. Ellos son los doctores, antiguamente se llamaban los doctores de la iglesia, que van a defender la iglesia en momentos críticos. Y yo animo a los profesores de seminario, ¿ya? Has estudiado tu primer nivel en teología,
Ahora quizás tienes tu maestría. Ujú. No pensemos que lo sabemos todo. Hay muchísimo más por estudiar. No necesitas una gran biblioteca. Tienes internet. Usa el material y dedícate a investigar y buscar respuestas a preguntas muy importantes, ¿ya? La siguiente generación de evangélicos quizá va a depender de que tú cumplas esa tarea a cabalidad. Ok, hermanos, ahí lo dejo esta mañana. ¿Alguna pregunta final o comentario final? Ya están las citas para 2 capacitaciones más durante el año, así que si les interesa, les invitamos a participar de eso también. ¿Alguna pregunta o comentario? Pastor, tal vez me quedo con lo que estaba haciendo el análisis usted de que pudo el autor de los Hebreos usar diferentes versiones, porque me parece que el libro de Hebreos es una homilía, no es una carta. No sé si estoy de acuerdo en eso o están de acuerdo. Entonces, como cualquier predicador, arma su bosquejo, arma su carta, arma su prédica, utilizando a veces diferentes versiones. Me parece más eso lo adecuado de pensar. Ok, entonces como el método científico, planteas una teoría, ahora tienes que establecer un examen para ver si puedes confirmar esa teoría. Es decir, tienes que investigar para ver si efectivamente hay evidencias que en el primer siglo habían 2 o 3 tradiciones de la Septuaginta que el autor de Hebreos podía tener a la mano, al igual que nosotros tenemos diferentes versiones en español de la Biblia, y a veces cambiamos el texto, la versión de la Biblia que citamos cuando encaja mejor con el punto que estamos haciendo la prédica, ¿no? Entonces, hay que ver y estudiar la historia de la Septuaginta en el primer siglo. Me parece, pastor, que quién sabe, para algunos recién se dan cuenta o recién nos damos cuenta lo profundo que tiene que ver o tiene que ser el estudio que tengamos que hacer cuando vamos a predicar un texto de la Biblia. Aún como tú dices, o algunos están preocupados por evangelización más que por el estudio, pero para evangelizar hay que evangelizar correctamente y hay que hacerlo teniendo en cuenta lo que realmente dice la Biblia. No es tan sencillo tener que dar respuestas a todas las preguntas que tú has mencionado estudiando los textos. Yo recuerdo haber estudiado el trasfondo para el texto masorético y sencillamente, por ejemplo, las traducciones de hoy en día que se basan o que basan en el texto masorético, ya no tanto toman lo que es el griego del texto masorético, sino toman lo que es el comentario que está abajo del texto masorético o las variantes que están encima de cada versículo del texto masorético, y eso lo han hecho Biblia. Ya no es tanto lo que estaba en el griego, en el texto masorético, sino los comentarios de los masoretas que estaban o arriba del texto bíblico o bajo del texto bíblico, que es lo que está sirviendo para las nuevas versiones de la Biblia. Eso hace más difícil el estudio porque hay que ir más atrás de los masoretas para tener acceso, quién sabe, a manuscritos más limpios de comentarios. Pero sí es importante tener los aparatos críticos. Ahora, ¿qué aparato crítico vamos a usar realmente? El aparato crítico que podemos tener el Exampla o el aparato crítico que podemos tener en Nestle Aland, ¿qué aparato crítico vamos a usar? Porque eso también reviste un análisis para ver qué vamos a usar cuando vamos a estudiar un texto bíblico. Por eso has planteado un desafío bastante grande, y si son o algunos candidatos a ser profesores en el seminario y los que están enseñando, creo que tenemos una tremenda responsabilidad cuando estamos delante de los alumnos, porque no debemos olvidar que el salón de clase no es para obligar al alumno a que repita lo que yo quiero que repita. El salón de clase, el alumno tiene la responsabilidad de cuestionar al maestro. Eso para mí ha sido fundamental como profesor. El alumno puede cuestionar y puede lanzar sus preguntas. En el salón de clase es el único ambiente donde el alumno y profesor sencillamente podrían estar en el mismo desafío para entender un texto bíblico. Gracias, Pastor Marco. Muy cierto, y tenemos mucho por estudiar por delante, ¿no? Felizmente ustedes son más jóvenes que yo, así que aprovechen su juventud para estudiar, ¿ya? Tienen su mente fresca, aprendan a investigar
y estudiar, ¿ya? Y Dios nos va a guiar, ¿no? Dios quiere que le amemos con nuestra mente. Y parte de amar a Dios con nuestra mente es desafiarnos a estas preguntas y el estudio que hay que hacer para contestar estas preguntas. Y la verdad es que cuanto más te metes en este tema, más vas a quedar maravillado de la sabiduría de Dios y la profundidad del significado bíblico que está ahí para descubrir en la medida que vamos estudiando más. Ok, hermano, vamos a dejarlo ahí, pues ya son las 11. Voy a pedir a Pastor Juan Cruz, por favor, que nos guíe en la palabra de oración para terminar y estamos despedidos. Juan, guíanos en oración, por favor. Gracias, pastor. Bendito Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos por esta hermosa oportunidad que nos das de juntarnos para desafiarnos, Señor, en lo que significa el estudio, la investigación de tu palabra, para que seamos proclamadores, Señor, de una verdad que tiene sus argumentos, sus fundamentos en tu corazón y que mediante tu voluntad, Señor, la expresaste a través de los escritores de la Biblia, que tú enviaste de una manera magistral, perfecta, extraordinaria. Gracias, Padre, porque a pesar de las diferentes circunstancias que podemos vivir en nuestra generación, siempre, Señor, nos estás dando la iniciativa para que podamos seguir creciendo en esta área tan importante y sobre todo sabiendo que no solo tenemos los recursos físicos, materiales, sino también, Señor, por sobre todas las cosas, tu Santo Espíritu morando en cada uno de nosotros, quien es el que nos capacita, nos ilumina para poder entender todo aquello, Señor, que tú has querido que nosotros podamos aprender, encarnar y transmitir. Señor, sigue guiando a cada uno de los que estamos el día de hoy en esta clase y permite que en la siguiente participación haya muchos pastores, tanto también nutriéndose de esta Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Juan. Hermanos, solo permíteme terminar diciendo de que el día